Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino, estoy en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Siempre buscamos figuras destacadas, ¿no? Como para contar historias extraordinarias. Eso es lo que llama muchísimo la atención. ¿Cómo vive alguien una situación extraordinaria? ¿Qué tal si les cuento que nuestra próxima invitada es una mujer que estudió, se formó académicamente, pero también tiene un hobby que la ha llevado a lo más alto? Y a partir de ese hobby también surge un perfil profesional que vamos a discutir. Viridiana Álvarez Chávez es mexicana, es una montañista, una alpinista que acaba de recibir un récord Guinness mundial por lograr el ascenso más rápido con oxígeno suplementario a las 3 montañas más altas del mundo. Recibimos a Viridiana, que está con nosotros en vivo. ¿Cómo estás, Viridiana? Hola, Guillermo, muy contenta de compartir este logro con ustedes. ¿En qué ciudad estás en este momento? Soy de Aguascalientes, ahorita esta pandemia me regresó a mi ciudad, que es una ciudad muy pequeña donde no hay montañas. La conocemos. ¿Será por eso que te interesó tanto el ser montañista? ¿Cómo surge la idea de subir montañas? Surge, mira, viendo fotografías a través de redes sociales de amigos, llega esa ilusión y pregunta si pudiera yo subir una montaña. Y de ahí, iniciando esta etapa del deporte a los 28 años, y a los 30 años conozco la montaña y hago el Pico de Orizaba, que es la más alta de México. Mm. ¿Cuál es el antecedente desde el punto de vista deportivo que te lleva a lo que significa la disciplina para el deporte, la competitividad, la concentración, etcétera? Realmente yo no fui una niña atlética, ni, digo, a pesar de que era muy inquieta y subía árboles y estaba siempre haciendo travesuras, no tuve una disciplina como tal. Y conocerlo a los 28 años fue de reto, fue un reto, fue como otra etapa de mi vida y creo que mi primer carrera de 10 kilómetros fue un parteaguas y de conocer ese reto, ese crecimiento que hay cuando se logra un objetivo en el deporte, eso me marcó. ¿Y qué hay con la vida espiritual? Porque me imagino que hay mucha soledad en el montañismo, ¿no? Y la mente te debe llevar a circunstancias, situaciones, momentos, pensamientos, etcétera. ¿Es en silencio el ascenso? ¿Cómo es? Sí, hay un contacto con uno mismo y con Dios, así es como lo he vivido yo en la montaña. Y todo ese camino lleno de retos y obstáculos, no hay nadie que te esté esperando en la cima con una medalla o que te estén aplaudiendo en el camino. Realmente ahí se vive una introspección y una automotivación porque nadie te dice que sí puedes, que, que sigas adelante. Y, y toda esa capacidad de poder tener esa inteligencia emocional en la montaña, de poder controlar los miedos, estando cruzando unas escaleras donde no ves el fondo, estando colgado en una pared donde no sé si voy a caer y si caigo, ni siquiera el cuerpo lo pueden encontrar. Entonces, Mm. son momentos muy profundos, ¿no? Desde ver morir a alguien. Desde ver morir a alguien, ¿pero viste morir a alguien o no? Sí, en el K2 me toca la experiencia de ir subiendo en una aclimatación, ni siquiera era camino hacia la cima, y un canadiense que iba más adelante que nosotros tuvo un error, no sabemos si la cuerda se rompe, no sé, un error técnico, y empieza a caer y lo veo como si fuera en cámara lenta, como de verdad está pasando esto, Mm. y yo iba hacia arriba. Entonces fueron 5 minutos de sacar el radio, preguntar quién era, si su equipo iba bajando para hacer el rescate del cuerpo, si es que se podía, y de seguir adelante, ¿no? De dar el siguiente paso hacia No, 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 adelante. no. Tenemos que parar un minuto y hablar de esto. La verdad no lo tenía planeado, pero espera un poquito. ¿A qué distancia estabas de este escalador que murió? Estaba unos metros. Como es una montaña tan inclinada, yo no lo veía directamente, solo hasta que veo caer el cuerpo. Y la caída, dijiste que era en cámara lenta.
la forma en que tu memoria lo registra o en lo que demoró el episodio en transcurrir? Fue estarlo presenciando, fue preguntarme si realmente estaba pasando y después ver como si fuera un trapo, ¿sabes? Como ya un saco sin vida y ver apagar, ver morir a alguien fue para mí otro nivel. Yo sabía el riesgo del K2, pero ya vivirlo es otro nivel. Y en ese momento, cuando eso sucede, ¿qué sentimientos y sensaciones hay? En la montaña me ha tocado muchos momentos muy difíciles, estando en medio de tormentas, en momentos donde ya las piernas ya no reaccionan y lo que te lleva es el espíritu. Y creo yo que los obstáculos son momentos para demostrar que tanto se quiere algo. Y yo en muchas situaciones donde me he preguntado qué estoy haciendo aquí, ¿no? Tan difíciles, he salido avante con el pensamiento de decir, es un momento de demostrar qué tanto quiero estar en las cimas donde muy pocas personas han estado. Ahora, ¿sabes qué pasa, Viridiana? Que cuando yo escucho que narras esta anécdota, vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? La anécdota del canadiense que caía y que murió, lo puedo escuchar con absoluta objetividad y frialdad. ¿En ese momento es tu mecanismo de defensa para poder seguir adelante? ¿O es porque uno cuando empieza a escalar una montaña, un monte tan desafiante, se plantea el hecho de que uno, frente a semejante magnitud y semejante imponencia, es nadie, es nada? El K2, sobre todo, que es una montaña, es la montaña asesina, y donde 4 que suben a la cima, uno no baja. Es el 25% de fatalidad. Entonces, saber ese número y estar ahí es ser consciente de que ese es un riesgo y que es parte del costo de estar ahí. Vivirlo fue muy diferente y sí tuve que tener esa frialdad para decir, esto ya lo sabía, pero ahí entra la parte humana, ¿no? En el Everest vi muchos cuerpos en el camino hacia la cima, donde pasas centímetros a ellos, ¿no? Y yo decía, Pero ¿por qué ¿cómo él y no yo? cuerpos? ¿Pero qué? ¿Huesos? ¿Qué? Son cuerpos que se mantienen por el frío, como si fueran momias. En algunas ocasiones están cubiertos de nieve, otras donde ya por el clima se destapan un poco y se pueden apreciar las partes del cuerpo. Y ver eso la primera vez que me sucede es de mucha empatía, ¿no? De ver un cuerpo y decir, ¿por qué él y por qué no yo? Mm. Y esa persona, así como yo, con el mismo sueño de ir a la cima del Everest. Esa persona, así como yo, probablemente también lo estaban esperando en casa. Y son parte del misterio de la vida, Claro. pero siendo consciente de que puede pasar. Bueno, no quiero dejar de lado el tema del premio, como leía en un principio, la recordista. Esa palabra nunca la había escuchado. La recordista Viridiana Álvarez Chávez. Pero quiero preguntarte un par de cositas más. Al principio dijiste Dios. ¿Quién es tu Dios? Dios, yo soy católica y Ajá. para mí esa es la religión, ¿no? Y creo que la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. La espiritualidad es la conexión con uno mismo a través, en mi caso, de Dios, ¿no? Ok. Y ahí lo he vivido en la montaña, donde en muchas ocasiones, momentos de mucho riesgo, ha estado conmigo ahí, ¿no? Ujú. Y de ahí, de eso me ha aferrado. Yo cuando llego a una montaña, con toda la humildad, porque a la montaña no le puedes decir que tú eres la mejor, a la montaña llegas con mucha humildad y lo único que digo es, Dios, estoy en tus manos, ¿no? Yo hago mi parte, yo entreno y estoy ahí y doy todo, pero en esa parte de espiritualidad, la montaña es una maestra y lo he vivido de una manera muy linda porque ha sido como una conexión, ¿no? Una plataforma donde me he podido conocer a mí misma y conocer a Dios. Qué bien. ¿Cómo es el sonido cuando uno está pendiendo de esas cuerdas en medio de la nada en presencia de la montaña? ¿Cómo suena? Recuerdo yendo hacia el Everest, se escala de noche, para la cima se escala de noche para llegar a la madrugada a la cima. Y
y es un silencio absoluto más que el crujir de la nieve cuando está una pisada. La respiración porque se va con el oxígeno, Claro. entonces, y los pensamientos. Esas son las tres cosas que se escuchan. ¿Hay Y los viento? pensamientos. Hay viento, sí. Ajá. Y Y cuando no hay viento, ¿se escucha un pi con una ausencia de sonido o en realidad no existe ese sonido cuando uno está subiendo? ay, ahí el sonido del viento y cómo a veces llora, ¿no? En algunas ocasiones se escucha ese, como ese chiflido, Claro. y es parte cuando escuchas a la montaña, porque la montaña está viva y habla. Y ese es uno también de los ¿Cómo que está lenguajes. viva y habla? A ver, ¿cómo La es eso? montaña está viva, la montaña tiene vida propia en cuestión de que ella decide, nosotros como montañistas lo consideramos como un ser viviente, porque ella elige quién sube y quién no. Y el clima lo rige ella, la parte de, pues de la ruta, de toda esa magia que se vive en la montaña. Por eso decimos que está viva, ¿no? Los glaciares están vivos y se van moviendo también. ¿Pero es una entidad o es una entidad o es que ustedes lo personifican? ¿Cómo te habla la montaña? La montaña habla con el clima, con cómo nos hace sentir y cómo nosotros reaccionamos Ajá, ante esas circunstancias. Y definitivamente hay magia ahí, ¿no? mm, Y dentro de tanta grandeza te hace sentir pequeño. Y en ocasiones te hace sentir claro, grande ser parte de esa grandeza. claro. Viridiana, como montañista, ¿cómo huele el ascenso a un pico? De mucha esperanza. Hay mucha esperanza, mucha ilusión, Pero el olor, ¿hay un olor en particular? ¿Es olor a hierba fresca? ¿Es un olor seco? ¿Cómo es? seco. Es un olor seco, frío, a veces que duele, ¿no? Y nunca lo había Claro, razonado porque tenés así. el oxígeno, ¿no? Entonces no tienes un contacto directo con el aire, sino a través de la máscara. Sí, Y cuando inhalas, el aire viene ¿de dónde? ¿De un aparato que genera oxígeno? Y sí, cuando exhalas, ¿a dónde va? es del cilindro y la misma máscara lo está reciclando. Reciclando. Ajá. Pero en la cima, cuando hago esos videos de estar en esos lugares tan increíbles, quitarme la máscara y poder grabar un video. ¡Viva México! Desde la cima del mundo en el Everest. Ay. Primer latinoamericana en llegar a la cima del K2. Ahí es increíble, ¿no? Esa sensación de estar Es en un ese lugar. logro. Mm, Sí. claro. Qué bárbaro. Estoy tratando de encontrar un punto en común en la charla con Viridiana, pero es completamente extraño el pensamiento para mí. Pero me encanta cómo lo vives como algo tan tuyo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué significa el hecho de haber anotado un récord mundial, ser la única mujer de las Américas, estar entre las únicas 6, ¿no?, del mundo que suben auxiliadas por oxígeno a estos 3 picos que son el Everest, el K2 y el Chenchunga. Canchenjunga? ¿Qué significa para vos, para ti? Tener el récord en mis manos significa que los sueños se cumplen, que no se cumplen solos, que hay que luchar por ellos. Y tenerlo yo, una mujer que empieza a hacer ejercicio a los 28, que a los 30 años empieza a hacer montaña, que es de una ciudad donde no hay montañas, donde no hay ese entorno, esa circunstancia que favorezca. Claro, Es como, yo cuando me entero, de verdad que yo era, por favor, revisen bien sus números, porque solamente 12 mujeres en la historia hemos subido las 3 montañas más altas, 12, ajá. 12 mujeres, y que sea la más rápida y la más joven,
para mí era, ¿por qué en una europea que tiene en su patio las montañas, ¿no? Claro, los Andes, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y Los Alpes, perdón, los Alpes pensaba en Chile, Argentina con los Andes, en Suiza, Austria con los, Italia, Francia con los Alpes. Y una cosa más, sí. cuando, cuando estás subiendo, en algún momento, ¿estás pensando en el tema de un récord o eso vino por casualidad? Yo me entero el año pasado, antes de iniciar la expedición a Canchenchunga, yo logro ser la primera mexicana en subir la tercera montaña más alta. Primer mexicana en subir esta bandera, la tercera montaña más alta del mundo, Canchenchunga. Y ese era el objetivo, ¿no? Tener la posibilidad de intentar la cima de Canchenchunga. Y cuando llego a la expedición me dicen, si subes antes del 17 de mayo, haces récord Guinness. ¿Por Y qué? en la ¿Cómo es montaña, el tema de los días? por el tiempo en ascenso. Vamos a ir individualmente. Por ejemplo, el Everest, ascender, ¿cuánto tiempo lleva? 42 días me tomó. Es decir que además duermes en una carpa pendiendo de una cuerda, ¿no? Está sobre glaciares. Ah, Son alrededor de 7 a 10 días llegar al campamento base ajá. y de ahí empezar a hacer un proceso de aclimatación al campamento 1, bajar otra vez al campamento 1, dormir ahí, bajar, para poder llevar el cuerpo a la zona de la muerte, que es arriba de los 8,000 metros y que es donde el cuerpo empieza a descomponerse, empieza a morir. Y todo ese proceso de aclimatación le ayuda a sobrevivir a esa zona de la muerte. ¿Cómo que el cuerpo empieza a morir? ¿El cuerpo vivo empieza a morir? Sí, las ¿Por qué? células empiezan a morir por la falta de oxígeno y la presión. Empieza en un estado de supervivencia, arriba en esa altura. Wow. Viridiana, ¿cuánta carga llevas? Por ejemplo, para comer, para higienizarte, Dependiendo baterías. del campamento, se lleva entre alrededor de 12 a 20 kilos. Si es un movimiento de campamentos para poder instalar campamento y llevar equipo, ahí es donde podemos cargar hasta los 20 kilos. Y si nada más es de aclimatación, de ir y venir, unos 10, 12 kilos. ¿Hay ríos, por ejemplo, de deshielo en los campamentos? En campamento base se puede ver en ocasiones cómo corre agua, pero ya en campamentos altos, ya por el frío, todo es un glaciar. Y cuando bajas, ¿cuánto tiempo hasta que tomas una ducha? En el campamento base se puede tomar una ducha, que es un lujo, Ok. pero es a cubetazos con agua fría Claro. y bueno, es parte del entrenamiento y de estar ahí. En los campamentos altos, obviamente, pues es la limpieza con toallitas, con esas como toallitas húmedas, pero sí, el baño, toda esa parte de dormir en casas de campañas, en sleeping bags sobre glaciares por semanas, sin baños, comiendo alimentos a los que no estamos acostumbrados, es un reto, ¿no? Pero es parte del costo. ¿Cuánta gente ves desde el momento en una subida, en un ascenso promedio? Por ejemplo, en el Canchenjunga, ¿cuánta gente ves desde que empieza el ascenso hasta que logras la cumbre? En Canchenchunga éramos alrededor de 40 montañistas los que estábamos subiendo ese año esa montaña. ¿Y de qué Y nacionalidad son en general? había una expedición grande de hindús. En mi expedición éramos menos. Era un búlgaro, una chica de República Checa, otra mujer de Suiza, una japonesa y un chico eslovaco. Eslovaquia. ¿Y en qué se comunican? ¿En inglés? Me En imagino, ¿en inglés, todo es en francés? inglés. Ajá, en Sí, todo en inglés. inglés, igual que los sherpas. Claro. ¿Cómo hacen los Sherpas? ¿Qué son? ¿Los asistentes, los guías? Los Sherpas es el nombre que se le da a las personas que nacen en esa locación, que Ujú. es muy cerca de las montañas, que son en su mayoría nepalíes, y son los que pues, han vivido a través de miles de años ahí, tienen la capacidad de adaptarse y tienen una fuerza tremenda, y son los guías quienes apoyan en la parte logística, quienes hacen posible estos ascensos. ¿Y hay que pagar algo, por ejemplo, para la asistencia? ¿Cuánto sale una subida
monte como el Everest, por ejemplo? Ahí yo fui con una empresa local, una empresa con servicio básico, y está alrededor de $40,000, algo muy, muy económico, ¿no? Muy económico. Hace poco vi una promoción que una empresa estaba ofreciendo el Everest VIP alrededor de $140,000, $160,000. Y ahí la pregunta es, pues, no sé si te despierten con caviar y con Claro, con champán, con pero masajes. realmente, sí, realmente la distancia, la altura, el esfuerzo es el mismo. Wow, $40,000. ¿Y cómo haces quién te da el dinero o lo ganaste en tu carrera profesional? ¿Cómo es? Cuando empiezo a iniciar en este camino del montañismo, lo hice de una manera paralela a mi trabajo. Jamás imaginé que iba a estar ya de montañista profesional. Y cuando voy al Everest fue todo un esfuerzo en todos los aspectos. Desde ya había tenido que renunciar a varios trabajos, había vendido mi auto, había buscado patrocinios, dando conferencias, capacitación, como esa parte, tratar de sumar la parte profesional para poder financiar el costo de esas expediciones, que es altísimo, ¿no? Pero son los permisos que se tienen que pagar a los Mm, gobiernos, todo el apoyo logístico, y son pues pasar meses en estas montañas. Me imagino que no tenés seguro de vida, entonces. No te deben Tengo, aceptar. tengo un seguro de gastos y de rescate. Ah, mira. Y otra cosa más. ¿No pueden documentar la subida a los montañistas y trabajar con redes sociales y poder tener un ingreso a partir de la experiencia? Sería fantástico poder compartir lo que he vivido yo en las montañas con todos, ¿no? Cómo se vive una montaña y qué es lo que pasa. Realmente el montañismo no es una actividad tan lucrativa como el fútbol o Ujú. como otros deportes donde miles de personas lo están viendo en vivo, o hay una transmisión y hay... eh, a mí en muchas ocasiones en empresas donde he ido a presentarles el proyecto, me dicen, pero ¿quién te ve? Y la respuesta Claro. pues es Dios, ¿no? No hay Tienes la nadie audiencia. esperando. Bueno, pero podrías hacer, por ejemplo, si tuvieras una marca en la ropa que llevas y sacas fotos y tenés un teléfono satelital y las podés mandar o las mandás cuando llegas a la base, etcétera. De esa forma se podría hacer. Videos de YouTube, por ejemplo, También tengo videos. ¿y Sí, eso te también tengo. pagan? No, realmente es algo que necesito yo desarrollar, como esa parte más profesional, para poder compartir todo esto y De hacerlo lucrativo. emprendedurismo. Ujú. Sí, porque realmente ha sido un proyecto, inició como un proyecto muy personal, donde pues era para mí, ¿no? Era un reto donde, donde estaba descubriendo si yo podía llegar a las cimas más altas del planeta Claro, sin verlo de una manera lucrativa, ¿no? Ahí tanto se cree en el proyecto que se arriesga la misma vida, ¿no? claro. Bueno, hablamos del Everest poco, hablamos del K2 y del Kanchenjunga, hablemos del Everest ahora. Y el tema de cómo el récord Guinness es por las tres, ¿no es Sí. cierto? ¿Qué es? ¿Consecutivamente y sin espacio o se controla el tiempo de ascenso, se para y cuando inicias el otro ascenso comienza de nuevo? ¿Cómo es? Es desde que inicia el ascenso al Everest, que fue mi primer montaña, hasta que termina la expedición de Kanchenjunga. Es todo el Ah, lapso de tiempo. Y ¿y cuánto te realmente llevó? 1 año, 364 días. ¿Y nunca volviste a México en ese tiempo? Sí, 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 lo hice en año. Yo no tenía Ah, planeado el récord, el ¿sabes? récord, Era claro. mi meta principal de un inicio fue el Everest, y cuando regreso al Everest digo, es que no puedo parar, ¿qué sigue? ¿No? Y el K2, Claro. al siguiente año al K2, regreso y digo, no puedo, ¿qué más sigue? ¿No? Si lo hubiera planeado de cierta manera, a lo mejor lo hubiera podido hacer en menos tiempo, pero fue algo que realmente se dio. Cuando estás en algo que no tiene que ver con el montañismo, por ejemplo, estás viajando por algún lugar y eres una anónima, y la gente te pregunta, "What do you do? ¿Qué haces a qué te dedicas? Soy montañista." ¿Qué te dicen? El primero es el asombro. Las preguntas que más tengo es, ¿cómo vas al baño? ¿Qué se siente en la cima?
Y son preguntas ¿Cómo hace? como, Claro, como claro. para conocer cómo se vive ahí, ¿no? Pero definitivamente sí es muy atípico. No hay muchas mujeres en el montañismo, cada vez hay Mm, más, pero no hay tantas. Y obviamente pues sí es una sorpresa, ¿no? Y explicar y hablar de la mm. montaña a mí me emociona cada vez. ¿Tienes papá y mamá? Sí. ¿A qué se dedican? Mi papá es abogado y mamá tiene un negocio ¿Y y qué obviamente pues dicen? para ellos. ¿Qué Nadie dicen? en la casa hace ejercicio, ¿sabes? Soy eh, el La frijol de la excepción. casa. Sí. Y al principio fue como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Que quieres subir el Everest? Y ya cuando me ven que voy, fue como, ok, va en serio, ¿no? Y para ellos vivir las expediciones es de una manera muy diferente porque despedirse en el aeropuerto y dar Mm, ese abrazo y no saber si es el último abrazo es difícil, ¿no? Y ellos han estado ahí apoyándome porque ven que me entusiasma y que es parte de mi felicidad, de esa búsqueda de esa felicidad. ¿Y qué te dicen Pero cuando se vuelven a encontrar después de de un ascenso? ya te calmas. Ah, Ya no queremos saber más de montaña. No, les dejo claro, descansar un rato en cuestión de planes, pero definitivamente sí es como para ellos es cada minuto es un desgaste porque no saben dónde claro, estoy, ¿no? claro, claro. ¿Cuál fue de las tres, del K2, el Everest o el Kanchenjunga, la más desafiante para escalar? El K2, definitivamente el K2 fue una montaña que me puso al límite físico y mental, espiritual, en todos los aspectos. Es una montaña muy técnica, muy difícil. Y cuando yo voy, sabiendo, hay una leyenda de las mujeres del K2 que mueren, y yo iba a intentar ser la primera latinoamericana. O sea, había también mucha presión en cuestión de la historia, ¿no? Y de lo que había pasado en esa montaña, donde han desaparecido campamentos en una avalancha, Claro. y tener la capacidad de, yo decía, es que si mi sueño es más grande, voy a tener herramientas para poder combatir todo eso, ¿no? Y Mm. tratando de tener esa mentalidad de decir en cada paso, yo puedo, eh, de es un sueño que lo puedo lograr, ¿no? Un sueño Es un válido. objetivo, una meta, Sí. claro. Ahora, Viridiana, ¿cuántas mujeres había en el grupo de 40 del episodio que estábamos hablando antes? Éramos 4 mujeres. Ajá. Es decir, había 36 hombres. Sí. ¿Por qué hay menos mujeres que hombres? Creo yo que hay una parte de un rezago cultural, histórico, donde la mujer llega más tarde a participar en el montañismo, pero cada vez hay más. Y creo que es cuando nos damos cuenta que como mujeres vivimos, no difícil la montaña, lo vivimos diferente. Física y biológicamente somos diferentes, pero con la misma capacidad de afrontar estos retos en la Mm. montaña. Y yo sabía que tenía que entrenar más para poder tener el mismo ritmo y cargar el mismo peso que mis compañeros, pero teniendo en cuenta que la montaña no distingue, la montaña es como la utopía de la igualdad, de la equidad, donde la montaña tú te paras enfrente de ella y ya no te va a distinguir si eres hombre, si eres mujer, el color de tu piel, si tienes dinero, si no tienes dinero, es la misma altura, la misma distancia, el mismo frío para todos que estamos ahí. ¿Alguna vez te enfermaste en ascenso? ¿Con temperatura, con fiebre, indisposición? Sí, cada ascenso es un reto, ¿no? Y del estómago, de la altura, que es la parte del proceso del cuerpo en adaptarse. Y ahí hay mucha mente, ahí es mucha mente Mm, tener la capacidad de poder también decirle al cuerpo, está bien, ¿no? Estamos en situaciones muy, muy adversas, pero está bien. mm. Voy a hacer una pregunta rara, pero por ejemplo, me imagino que hay que planear el hacer pis, el orinar, antes de un tramo largo de ascenso, ¿no? Porque si no se puede, no se puede. ¿Y qué pasa si en el medio te agarran unas ganas tremendas de querer orinar? ¿Cómo haces?
ahí es parte del reto, ¿no? Tener esa capacidad de poder aguantar y prever y también hablar, yo hago negociaciones con el cuerpo, ¿no? Llegan momentos en donde no puedes ni siquiera parar, en donde no puedes sentarte, donde no puedes, Claro. tienes que seguir, ¿no? Y es ahí donde el cuerpo también se pone a la disposición de la mente y del espíritu y donde se hace una alianza, porque sí, en muchas situaciones, pues se aguanta, o sea, nos tenemos que aguantar, tenemos que planear y toda esa parte es un reto grande porque es una parte biológica, ¿no? Es una parte que no Claro. podemos también, hay veces, controlar. Y si mirás a la Viridiana joven, la niña, antes de tener idea de lo que era el montañismo, ¿cuáles son las diferencias? Ahí, yo creo que viendo esa niña soñadora, siempre soñadora, tratando de, yo con la mente podía viajar al espacio, ¿sabes? Podía volar, podía hacer todo, ¿no? Y creo yo que si me pongo frente de ella nuevamente, le diría que siguiera soñando tan alto como quisiera, que todo lo que se proponga lo puede lograr con las herramientas y trabajando, esforzándose, con disciplina, con resiliencia, con todos los valores que se aplican para todo. ¿Y cómo aplican gente como tú, siendo montañista y teniendo tanta vida interior y con los desafíos naturales imponentes que tiene una montaña? ¿Por qué los contratan de algunas empresas para dar charlas de liderazgo? ¿Cuál es el vínculo entre el liderazgo y el ser alpinista o montañista? Creo yo que la parte de llegar a la meta, al objetivo, a la cima, escalar esa cima, sobrepasar esos obstáculos que se viven. Y a mí la montaña me ha enseñado, ha sido una maestra, me ha enseñado desde tener que salir de la zona de confort, desde apreciar lo que tengo, en lo poco que he tenido en la montaña y llegando después de la expedición, dormir en una cama, una regadera con agua caliente, cosas tan sencillas que esa es parte de la felicidad, ¿no? La capacidad de apreciación. El de soñar, el de ponerse metas, el de atreverse, el de confiar en uno mismo, todos esos aprendizajes que a mí me han llevado a esas cimas tan altas son como los he podido compartir a través de estas pláticas y de estas, pues de compartir la experiencia y son valores universales. Aplican en todos los aspectos, personal, profesional, deportivo. ¿Tienes novio o No, pareja? No. no. ¿No te interesa tener pareja? Ahorita estoy con un proyecto fijo, ¿no? Hace un par de años estaba por casarme, decido no hacerlo para irme a la montaña y creo yo Wow. que en este momento ese desarrollo personal y profesional es muy importante para mí, me entusiasma mucho y creo que va más allá de hacer un récord, ¿no? Sino de trascender en la vida y apagar un poco esas voces de lo que nos dicen que es el éxito, ¿no? Y qué es lo que debemos de hacer y a cierta edad ya tienes que casarte, sin edad tienes que tener Claro, los estabilidad mandatos. económica, ¿no? Entonces he tratado de escuchar un poco esa voz interna. Bueno, iba a hacer otra pregunta final, pero aquí va. ¿Fue difícil comunicarle a tu pareja que terminabas que no te ibas a casar, que terminabas la relación? ¿O realmente la montaña te dio un sentir nuevo y distinto y que realmente fue algo natural para comunicar? Creo yo, y la filosofía que me ha llevado a tomar muchas decisiones en la vida y parte de esta, es que vida solo hay una, no hay segundas oportunidades, no hay ensayos, y que si yo no hacía algo por mis sueños, nadie más lo iba a hacer por mí. Y de ahí he tomado todas las decisiones que he tenido que tomar para poder estar en esas cimas, para poder estar en las cimas del planeta. La palabra es resuelta, me parece. Viridiana es una mujer resuelta, que resuelve y que no duda, ¿no? Que tiene una luz clara allá como objetivo, meta, y hacia allí va y va a adaptar todo lo demás. Mandatos, experiencias adquiridas, compromisos adquiridos, etcétera, en pos de llegar a ese objetivo. Qué interesante la charla, me encantó.
Felicitaciones por el récord Guinness mundial y muchísimo éxito con todo lo que emprendes, Viridiana. Muchísimas gracias. No, a ti, Guillermo, un gusto. Igualmente. Viridiana Álvarez Chávez, entre las 12 únicas mujeres en la historia que han logrado subir al monte Everest, el K2 y el Kanchenjunga, y además es la más joven. Soy Guillermo Arduino, desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.